Muy buenos días. Oh. Nosotros somos Armenta Ceremonial. Bienvenidos una vez más a una emisión de su programa Plantas Ancestrales. Nosotros somos Armenta Ceremonial y somos un grupo que estamos al servicio de abrir la conciencia a través del uso de plantas sagradas, de la música y de la meditación. El día de hoy nos acompaña Ale Armenta. ¿Qué tal? Muy buenos días. E Iván Medina. Hola, buenos días. Yo soy Lauren Macías y el día de hoy vamos a hablar de una plantita, ahorita que hemos tocado el tema de todas las plantitas muy conocidas o típicas de las brujas. Ya por último vamos a cerrar con broche de oro y la cereza del pastel con el beleño. Entonces vamos a platicar un poquito de esta planta. Venga. Se escucha así muy tenebroso, ¿no? El beleño. Bueno, el beleño, podríamos hablar del beleño que hay beleño negro y beleño blanco. Yosyamus niger, que es el beleño negro o hierba loca. Es una planta de las especies Hierbaceae, del género Yosyamus, de la familia Solanaceae. Esta plantita de la hierba loca o beleño negro tiene una, ¿cómo te podría decir? Tiene una antigüedad ya muy usada en Europa. Fue muy famosa la hierba, ya que se usó en la medicina y en los rituales de Europa en la antigüedad. Algunos autores manifiestan y dicen que el beleño fue esa principal especie que fue usada en Europa. Incluso en los egipcios, en los antiguos egipcios, en los papiros de Edgar, en el año de 1500 antes de Cristo, también marca el uso del beleño. También Plinio y Dioscórides, ellos prescribían el beleño como somnífero y como analgésico. Y la otra que es Yosyamus ablus, que es el beleño blanco o lechuga silvestre. También es de la especie de las plantas Herbaceae y también es del género Yosyamus y es de también familia de las Solonáceas. Nada más que en el beleño blanco prácticamente es el mismo parecido al beleño negro. La única característica física que se puede decir que es diferente al beleño negro es el color de su flor, porque este es un amarillo pálido y sus hojas son vellosas, pezoleadas, que están las hojas. El beleño blanco, por sus cualidades narcóticas y alucinógenas y calmantes, fue usado en la antigua farmacopea. Y también de las hojas se sustrae este alcaloide iosiamina, que también lo trae el beleño negro. Ambas pertenecen en el sur de Europa y parte de Asia. Fíjate que ahorita que comentas eso, sí es una plantita como muy... Todas las que hemos comentado últimamente son plantitas muy de Europa. De hecho, todo la leyenda y el misticismo de las brujas viene justamente de Europa. De hecho, tienen hasta un día de la bruja, ¿no? Uy. Y hacen su festejo y es algo muy bonito Sí. también. Entonces, esta plantita es como del club del ungüento y los brebajes y pócimas mágicas que ocupaban antes las brujas. Y sí, efectivamente, existen muchas especies del beleño, pero las más conocidas son estas tres. Bueno, comentaste dos, ¿no? Que es la blanca, la negra y también existe la amarilla. Y como bien dijiste, la única diferencia que radica entre estas dos plantitas, de hecho es un helecho, es más un helecho. Viene de la familia del tomate, de la papa, es prima hermana Sus del primos tomate. hermanos. Sus familiares. Entonces es más un helecho, no es tanto un árbol o una hierba realmente grande. Pero De hecho es pequeña. Ah, ok. Hablas de que viene de la tradición de las brujas. Quiero pensar entonces que era parte de la porción mágica que echaban en el caldero junto con la mandrágora, La con la belladona. belladona, para dar esa sensación que al untarla
dar la sensación de volar dentro de su alucín y todas esas cosas. Bueno, digamos que ya en un ritual, el uso que se le da, pues sí es alucinógeno. De hecho, es un narcótico que te puede dar como estos beneficios psicoactivos. Es narcótico, sí te puedes sentir como en esta alucinación. Igual como hemos comentado en las plantitas anteriores, contienen los mismos químicos. Entonces es importante recalcar que la dosis sí era muy importante. O sea, estas plantitas se utilizaba, digamos que para la sintomatología general era una dosis, ¿no? La siguiente dosis era para este estado como de alucinógeno y demás, pero ya te pasabas un poquito y entonces sí es bastante peligrosa. Puedes llegar a los delirios y hasta la muerte. Fíjate que hablando de eso, una personita por las redes me preguntó que si todas las plantas son malas. Vamos, que si todas las plantas te pueden causar la muerte en determinado momento. Porque dice, es que hablaste de esta y puede causar la muerte, hablaste de esta y puede causar la muerte, hablaste, ¿todas las plantas causan muerte? ¿Me la preguntas a mí? ¿Tú qué dirías? Ok, recordemos que realmente el veneno no te mata por ser veneno, te mata por la dosis. Entonces, por lo tanto, cualquier cosa que es beneficiosa, aunque sea una planta, aunque sea un remedio herbolario, si tú excedes la dosis que está indicada, puedes llegar a un riesgo realmente fatídico. En estas que hemos comentado, pues sí puedes llegar hasta la muerte, porque como, digamos, trabaja químicamente, estas tres plantitas en particular, trabajan con el sistema nervioso central. Lo que hacen es relajarlo. Lo relajan. Entonces llega un punto en que si tú te pasas de relajación, recordemos que el corazón es un músculo y si lo relajas de más, pues va a llegar un momento en que tus palpitaciones ya no van a ser las adecuadas y te va a faltar oxigenación y puedes llegar incluso a la muerte. Entonces, ¿qué respondería yo? No es que una planta sea mala, ninguna en general, pero yo creo que la dosis sí es muy importante. No. Ok, perfecto. Sí, porque yo decía, bueno, creo que hemos hablado de bastantes plantas y creo que en los primeros programas hablábamos de otro tipo de plantas que eran más endémicas de América, ahorita estamos hablando de Europa, que eran más endémicas de aquí de América, como la ayahuasca, como el guachumito, como el peyote y todo ese tipo de plantas. Y en ningún momento habíamos hablado nosotros de que pudieran en determinado momento ser mortales. Como en el caso de estas que, bueno, a excepción del toloache, que puede ser mortal, precisamente abordando lo de la dosis, y como estas que en efecto, abordando lo de la dosis, son altamente peligrosas. Fíjate, ¿no? Que yo haría una diferencia entre estas dos plantitas. Digamos que las que comentamos al principio, que son más endémicas de América, se usan para muchas cosas, pero principalmente para rituales místicos, ¿no? Rituales espirituales, se hacen ceremonias y demás, como lo hemos recalcado muchas veces, con personas que ya tienen una experiencia en este ámbito. Y las plantitas que hemos hablado más del Mediterráneo y todo esto, no significa que sean malas, significa que normalmente no se usan en una ceremonia ni nada por el estilo. Antes, en la antigüedad, se ocupaba muchísimo por este conocimiento etnobotánico que tenía la gente de manera empírica y después, posteriormente, pues lo fueron reproduciendo. Pero entonces a lo que voy es que estas plantitas tienen muchas leyendas, por decir la mandrágora, la belladona, el floripondio, ahorita que estamos hablando del beleño, y que las puedes conseguir en un mercado. A eso me refiero con la peligrosidad. De fácil acceso. Claro, de la peligrosidad con la que puedes accesar a este tipo de plantas y que tienen pues muchas leyendas, ¿no? Muchas que te puede curar que el asma, que te puede curar que el estómago, que te eches un tecito, que si te duelen los huesos te hagas un cataplasma y demás. Ese es el riesgo al que yo me refiero normalmente con estas plantas. Como en su momento, o sea, todo lo que me estás diciendo es conocimiento netamente empírico, como anteriormente lo tenían ellos. Entonces, que se ha ido pasando de boca en boca por tradición, porque así son las tradiciones. Entonces, ese más que nada es el riesgo en realidad. Y el acceso.
O sea, digamos, en el mercado no puedes ir a, bueno, probablemente, no sé, tu ayahuasca y todo Ujú. este tipo de cosas y tú solito te la ingieras. O sea, me imagino que habrá personas que sí tienen acceso a estos, pero normalmente en un mercado, pues no consigues este tipo de hierbitas, pero lo que es la belladona, la mandrágora, como están asociados a estos ritos amorosos, entre Oh, muchas sí, otras sí, cosas. sí, también el Ajá, beleño se creía que era afrodisíaco. justamente, afrodisíaco, que puedes enamorar a una persona. Entonces, sí, como que es más fácil que puedas caer en esa parte de decir, ay, pues quiero enamorar a esta persona y entonces voy al mercado y hago un té del no sé qué, y entonces sí puede El caer toloache, ¿no? de muchas cosas. Ujú, a eso me refiero con esas plantitas. Pues yo creo que más que nada es el conocimiento. Como bien lo decían ustedes, que se ha pasado de boca en boca. Hoy en día todo, esto fue un teléfono descompuesto, porque como ya le pusieron a la mandrágora, a la belladona, al beleño y a todas esas plantas europeas les han puesto la hierba de la bruja o la hierba de la muerte, porque la gente de hoy escucha muerte y es malo. Ujú, Entonces, bien decimos, falta de conocimiento, no sabemos. Dices tú, voy al mercado, lo compro, se lo doy en dosis y si me paso de las dosis se muere y yo empiezo a propagar. Esa planta la mató y es mala. ujú. Entonces, este, podrías decirse así como chisme que se empieza a decir, es mala la planta, es mala la planta. Imagínate tú comes un chícharo y te ahogas, te mueres, el chícharo es malo. Pues no, no es así por ahí no va la cosa, vaya. Claro, y pues sí, pues tienen esta fama porque están muy asociadas a las brujas, ¿no? Digámoslo así, pero en realidad no son hierbas malas. O sea, como lo hemos platicado, tienen muchos usos, digamos, en la vida cotidiana. Por decir, hablando del beleño específicamente, pues igual se ocupa como antiespasmódico y hasta la fecha se sigue ocupando, como lo habíamos platicado, para la enfermedad de Parkinson, para relajar la parte muscular del cuerpo y evitar un poco lo que son los movimientos involuntarios del paciente. Entonces, hasta la fecha, todos esos medicamentos, ahora, digamos, ya se tienen estudios, ya se han hecho muchas pruebas y demás, entonces se tiene muchísimo más conocimiento de estas plantas, pero en realidad, digamos que de uso cotidiano que vas al mercado y la compras, pues ahora sí que no puedes tener ese control acerca de la dosis. En cuanto a lo que estabas diciendo, lo de la diferencia de las plantitas, habíamos visto que estaba la blanca y estaba la negra, ¿no? Principalmente. Digamos que de manera visual, físicamente, las dos plantitas parecen ser muy similares, lo único que cambia pues es el color de la florecita. Tienen una florecita que en el caso de la blanca es blanca como un poquito amarillenta, como un amarillo deslavado. Mm. Y en el caso de la negra, no es propiamente que sea negra la flor, sino que es como grisácea. Esa sería la única diferencia, digámoslo así. Como bien dices, tienen su tallo peludito, un poco pegajoso y todo lo que es la planta, hojas, tallo, raíces y las semillas, también tienen fruto, tienen estos componentes químicos que ya habíamos visto que como las otras plantitas, tienen atropina, iosimina y la escopolamina. Las tres tienen esta plantita, pero digamos que la mayor concentración de estos químicos los vamos a encontrar en las semillas. Como tú bien habías dicho en una de las cuevas que eh, encontraron que había como huesos, restos de como si hubiese sido un ritual o algo así, y encontraron huesos que no sabían si eran de oveja o eran de cabra. Y a la hora de estar estudiando estos huesos, se dieron cuenta que no solo era hueso, sino en realidad Ujú. era un como envase, Sí, ¿no? era un estuche. Bueno, esto fue en los Países Bajos. Ajá. Fue un asentamiento romano donde unos arqueólogos se encontraron huesos de oveja o de cabra. Ujú. Dentro del hueso que estaba ahuecado había semillas o hojas del beleño negro.
Entonces los arqueólogos no se ponían de acuerdo porque unos decían que el hueso era una pipa donde podían fumarla el beleño, y otros arqueólogos decían que era imposible porque dentro del hueso no se encontró ceniza del beleño, ni tampoco el hueso se ve que haya sido expuesto al fuego o quemado. Entonces llegó una arqueóloga que se llama Mike Groot de la Universidad Libertad de Berlín, de allá Alemania, llegó con su grupo para involucrarse a esta investigación. Ellos vieron que este hueso y este beleño no era más que un recipiente, como lo dices tú, un estuche para transportar el beleño de aquí para allá y llevarlo a muchos lugares. Y data de cientos de años antes de Cristo. Ellos afirman que el beleño era usado por los romanos antes de Cristo y también fue usado en la época de que Cristo estuvo aquí en la tierra. Pero mi duda es, ¿utilizaban el beleño como envase? No, el hueso. El hueso de las cabras y de las vacas era como envase para el beleño. Era como rapepa de beleño, porque, bueno, yo tengo conocimiento también de que las hojas se deshidratan las hojitas y se pulverizan, pero no se sabe para qué se utilizaba ese beleño o si era como rapé. No lo dice que para qué se utilizaba, como te decía, no hay un acuerdo todavía en realmente qué se utilizaba. Puede ser que también, sí es cierto, el rapé, no me había venido a la mente que lo pueden usar como rapé. Pues sí estaban adentro de los huesos, digo, bien pudo. Pero no estaba pulverizado, estaban las semillas. Estaban las semillas y estaban residuos de las hojas. Okay. Aunque sí, el beleño, como había comentado, se puede ocupar la hoja, el tallo, la raíz o las semillas. En muchísimas cosas. Las hojas puedes hacer un cataplasma o un té. La cataplasma es como para heridas cutáneas o para dolor de huesos. El té te puede ayudar como antiespasmódico intestinal, para esta parte de broncoespasmos y demás. Y las semillas, esas son las que se pueden también, igual que la hoja deshidratada, como más para inhalar, ya sea como rapé o esnifado. Aunque no se sabe bien. Pero sí también tengo conocimiento de que el beleño principalmente se utilizaba en ese tipo de rituales, rituales místicos, también rituales para tener visiones, para tener alucinaciones, para tener contactos. No especifica bien, fíjate que al contrario de la cultura que está aquí en América, la mesoamericana, precolombina, al contrario de esa, en el caso de Europa, no especifica realmente con qué tipo de deidades, cuál era el tipo de viaje, con quién se estaban enfrentando, cuánto tiempo dura, así como toda la información que se tiene de este lado, no, sino simplemente sí te hacen referencia a que se utilizaba para rituales místicos, rituales de ese tipo de conexiones y que alucinaban y que tenían viajes psicodélicos. Y bueno, a lo más que han llegado a ahondar en este caso es en el caso de las brujas, ¿verdad? Que con su escobita y toda esa cuestión, pero no hay muchos datos, vamos, de cómo era ese tipo de rituales. Actualmente me parece, si no mal lo recuerdo, es en octubre, el Día de la Bruja, y se reúne todo el pueblo. En algún tiempo estaba yo en Polonia exactamente en esa fecha, y se reúne todo el pueblo en un bosque y empiezan a agarrar ramas del piso, empiezan a cortar así como ramitas secas, y las mujeres empiezan como a trenzar como una coronita, pero ya tienen esa facilidad, o sea, desde chiquitas yo creo que las ponen a trenzar, con una facilidad bárbara. Vamos, a mí me sorprendió, ¿no? Que agarran con las manos y empiezan a trenzar todas las ramitas que ven y les ponen ahí las florecitas y se las ponen y empiezan a bailar, evidentemente en su idioma, alzan las manos, traen vestidos muy largos.
y empiezan a dar vueltas. O sea, es un espectáculo. La verdad es un espectáculo, pero no ahondas más, vamos, no ahondas más. Evidentemente, bueno, ya no utilizaron beleño, ¿verdad? No utilizaron beleño, ni mandrágora, ni ninguno de ese tipo de, como el brebaje secreto, ¿no? Nada de eso, sino, bueno, ahora con bebida moderna, ya tomaron sus whisky y cosas de esas. Fíjate que lo único en lo que sí están de acuerdo con referente al viaje psicodélico de estas plantas y las brujas es la sensación de volar. Porque sí, efectivamente, cuando llega a tu sistema, lo que hace es deprimir el sistema nervioso central y lo primero que vas a sentir como es un estado de relajación y somnolencia, ¿no? Así como que, ay, te sientes como entonadito y contento. También puedes tener palpitaciones, lo que sí también es muy evidente es la apertura de las pupilas, así, casi completo el ojo o el iris lo tienes completamente negro. También es eso. Entonces, esta sensación de volar es más que nada por la sensación de somnolencia y el mareo. No es que realmente estés volando, sino que como habíamos visto en los viajes místicos, pues como que tienes esta percepción acrecentada y entonces cualquier tipo de airecito que te llegue, una pequeña brisa, sientes que ya vas ya vas a 150 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, ay, estoy volando, pero en realidad es como esa percepción aumentada. Entonces, pues más que nada, lo único que sí llegan a un punto clave es esta sensación de volar. Recordemos que en la antigua Roma, el hecho del consumo del opio y cualquier tipo de droga estaba totalmente permitida. De hecho, era algo como que se daba en las fiestas y en las comuniones. Era muy común utilizar el opio y también se encontraron vestigios de lo que es el beleño, donde también tenían estos viajes psicodélicos. ¿Fumado? No se sabe No realmente. se sabe, pero No se sabe si realmente, si era tomado o era fumado. pero sí se podía fumar o se puede fumar. Y nos remontamos bíblicamente, porque ahí ellos hacen el uso de esas plantas, siempre era dentro de un tipi. Ah, también humificado. Ellos Ujú. inhalaban, ellos al salir decían, vi el cielo, vi a Dios que me habló y me dijo. Así como en el sauna. Ajá. Así es. Entonces, ese es significado, como te podría decir que se daba en esa época. Sí, pudieron haber sido muchísimas formas, porque puede ser pues el humificado, fíjate que no lo tenía presente, pero también pudo haber sido así, o sea que tuvieran como esta parte, a lo mejor no todos en un kipi, pero sí como diferentes maneras de seguir como vaporizando el beleño y entonces todos estaban en la misma sintonía. Fíjate que encontré Todos volando, ¿no? todos muy padre así, este, una como receta de hacer un ungüento con el beleño y la persona que lo realiza y lo hace comenta que no existe una dosis específica para decir, pues el ungüento le vas a echar 4 hojillitas o pesaje. Entonces ella recomendaba que empezar con un pesaje pues pequeño y ocuparlo en tu cuerpo, y viendo cómo pues tu cuerpo se va sintiendo, qué efectos vas teniendo y todo eso, entonces ir aumentando el pesaje, pero no de entrada seguir una receta cualquiera y hacer lo que tú quieras. Entonces sí aguas ahí. Entonces ahí también podrían ser en ese sentido recetas personalizadas, Por porque supuesto. vamos, digamos, la piel morena es un poquito más resistente que la piel blanca. Entonces, digamos, para que cause reacción en una piel morena, tiene que ser más que en una piel blanca, ¿no? Entonces, si a mí, no sé, son 10 gramos, por decir así, como a mí ya me funcionó y se lo doy a una persona totalmente blanca, posiblemente le vaya a hacer un poquito de reacción. Entonces, en ese caso, lo más recomendable es casi recetas personalizadas en tanto el uso del beleño para uso cutáneo. Ajá. Ah, ok. Definitivamente. Entonces, ir aumentando la dosis dependiendo de cómo vayas sintiendo tu cuerpo.
Entonces, no puedes decir, son 10 gramos para todos y te va a curar esto. Recordemos que también depende mucho del individuo. O sea, la medicina o las plantitas que a mí me pueden causar efecto con una dosis mínima, para otra persona, pues es totalmente diferente. De hecho, hasta podría causar algún tipo de reacción. Entonces, sí hay que tener como ojo en esa parte. Algunas Ok. personas hasta con olerla, ¿no? ¿Cuándo qué? Algunas personas hasta con olerla, ¿no? Pues ahorita que estamos diciendo del humito, imagínate, si le pones beleño en un vaporizador, no, pues imagínate, Se va. volando, volando se va a ir. Fíjate que esta plantita de Europa, ya habíamos comentado que es más que nada en Mediterráneo, también la podemos encontrar en Asia y como dijimos que es como un helecho, entonces lo podemos encontrar en partes arenosas, junto a los caminos. También se da mucho como de esta parte, como que no la plantas tú, como que de repente Silvestre. silvestre aparece, pero la gente que ya tiene ojo, pues sí, luego es La muy conoce. receptiva y la encuentra luego, Sabe ¿no? que es beleño. Sabe que es beleño. Entonces, sí aguas porque su florecita, digamos, es una flor bonita. Es una flor, como el floripondio, pero más chiquita. Entonces tiene un color bonito. Entonces ahora he aprendido que no todas las florecitas ni se arrancan, ni se huelen, ni nada, porque no sabemos en realidad qué es lo que estemos agarrando. Entonces si no conocemos la plantita, pues mejor ni tocarle, ni hacerle. Te das un llegue, ¿no? Por ahí decían que alguien estaba probando el curipé, ¿no? Y se dio el llegue. Así le vaya a hacer con la planta, ¿no? Solito. Pero con que no sea venenosa. Pues en el caso del floripondio, con el simple hecho de olerlo, por tiempo un poquito prolongado, sí te ocasiona mareo, vómito y todo eso, que era lo que tú estabas hablando, que también tiene en común con las medicinas de América, de las que habíamos comentado, que al momento del viaje o al momento ya de estar un poquito conectados, tiene este tipo de sintomatología, que es el mareo, que es a veces la sensación de volar, sí, la sensación de volar, pero también la sensación de vomitar, y también la sensación de estar relajado, de estar como aquí y estar allá al mismo tiempo, a veces con ganas de ir al baño y hormigueo en el cuerpo, pero es precisamente por lo que comentas tú, que se está, ¿cómo te diré?, alterando el sistema nervioso central, ¿no? Sí, directamente funciona este sistema, entonces sí puedes tener como este tipo de... También muy característico es esta boca seca, seca, Sí. seca. Entonces necesidad de estar consumiendo líquidos constantemente, pero aún así sientes que esa resequedad no se quita. O sea, aún con la ingesta de líquidos no se quita esta sensación de sequedad. Sudoración también es muy común. Pues sí, las visiones, y ya llega un momento dado en donde si te pasas de la dosis, pues llegas a un delirio, ¿no? Ya no es algo placentero, sino ya puedes tener estas como sentido de delirio, ya te están persiguiendo y cosas como ya no tan agradables. Pues es que las visiones que se daban en la época de la antigüedad, como dices tú, pues es que le evitabas. La gente de la época, pues, por eso los llamaban brujas. Hoy en esta actualidad, el beleño se usa más más que nada como ya uso medicinal. Ya no es muy común el uso de rituales. Solamente allá en Europa que se ha como te diré, se ha afirmado que se sigue usando como ritual en partes de Europa y en partes de algunos países. Irlanda es uno de los países que sigue usando el beleño como ritual. Realmente no sé cómo se le llama ahí, si se llaman chamanes, curanderos o brujas. Pero se sigue usando ahí. Algunos videos que aparece ya son gente que está acostada, otros están en posición de flor de loto y les dan el beleño. Ellos, los doctores o las personas que administran eso, lo hacen más que nada porque son muy dados a
muy hiperactivos, gente que está esquizofrénica, también se ha dicho que lo usan para todo eso en la actualidad. Fíjate que bien, porque pues que se siga ocupando, digamos, los beneficios de esta plantita ya en la actualidad y con usos terapéuticos, está muy padre. Eh, sí, también se usa para la esquizofrenia, también para el delirium tremens y más que nada para el Parkinson como relajante muscular. Fíjate que lo importante, así como dicen, es que se utiliza para la medicina, pero también para la homeopática. Y de bueno, de la mayoría de las plantitas que se utilizaban en los conjuros mágicos, esta es la que tiene uso actual médico, ¿no? Porque digamos la belladona no, la mandrágora tampoco, o sea, ese tipo de plantas es así de a tiros y son como un poquito más riesgosas en el sentido de que pues tal vez no haya muchos estudios o se desconozcan muchas propiedades de las plantas, al contrario del beleño, que sí está utilizada en medicina naturista, homeópata y todo ese tipo de medicinas, y también se utiliza para el asma. Se utiliza para el asma, para el dolor de cabeza también, se utiliza también en China para la malaria. Entonces, sigue teniendo usos actuales y reconocidos, ¿no? Entonces, no es una hierbita venenosa, no, no como me decía, que si todas me llevan a la muerte, pero sí es importante, así como refieres tú, que inclusive, digamos, vámonos en un caso extremo con no sé, un medicamento muy benigno como la aspirina, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si yo me tomo 20 aspirinas en un día? Aunque sea una muy benigna, que es la aspirina, si me tomo 20 en un día, bueno, voy a tener realmente un problema. Entonces, es más bien la dosis. Por supuesto. ¿No? Y sí era importante recalcar que el beleño actualmente se utiliza y se utiliza en muchísimos rubros de la medicina. Sí, fíjate que en la antigüedad pues no teníamos los anestésicos que se tienen ahora. Anestésicos, analgésicos, todo eso, no tenían nada. Entonces sí se ocupaba el beleño como analgésico y anestésico en las cirugías que se hacían en ese tiempo, ¿no? Imagínate el nivel de dolor que han de haber tenido porque pues hasta el instrumental era totalmente diferente. Entonces el anestésico que se ocupaba justamente pues era el beleño. Se les administraba el beleño para poder... Es que me imagino el instrumental de antes. Sí, por eso. Yo me pongo a pensar. Sin nada de filo, ¿no? Y abre y corta y no, qué dolor. Entonces se ocupaba como anestésico para las cirugías y en general, o sea, para el dolor, no sé, en general de muelas, menstrual, para el dolor de oído. Entonces ahí ya le iban modificando un poquito la dosis, pero la finalidad era la misma, como adormecer. Y sí, adormecer. Más Fíjate que nada. que el equipo de la arqueóloga Mike Root también decían que ellos investigaron que en la época romana donde se encontró el hueso con el beleño, lo usaban también como afrodisíaco. Ajá. Ellos usaban mucho ese para la estimulación. Hoy en día no he escuchado que haya algo parecido, pero lo que más me sorprende de todo esto de que llamamos o quizás llamaron mal a una planta o a una bruja mala, cuando realmente este conocimiento hasta ahorita se sigue usando, es algo que se podría decir que es de admiración porque son mujeres que lograron encontrar para qué sirve cada plantita, más que nada estas tres plantas que son las más llamativas, que es mandrágora, beleño y belladona, y el beleño que como dice esta Ale, todavía se sigue usando. Y no porque la estamos usando, no vamos a ir a sacrificar al doctor como se hacía antes con las llamadas brujas. El conocimiento que ellos tuvieron lo fueron pasando. Hoy, como dices tú, que ya hay estudios, ya hay microscopios, ya hay muchas cosas para investigación, se dan cuenta que sí sirve el beleño, no es realmente como te dijo tu usuario que es que mata, es mala, es de la muerte.
Hay muchas cosas buenas que creo que ya llevamos 10-1 contra lo malo. Sí, pues más que nada hemos aclarado que la dosis es muy importante y que ir con una persona que realmente sepa lo que está haciendo, pues es de vital importancia, ¿no? Porque entonces sí podemos caer en muchos riesgos si lo hacemos nosotros de manera empírica o nos dejamos guiar por personas pues que quizá se saben eso porque así le dijeron que se tenía que usar, pero en realidad sin ningún fundamento. O el clásico, a mí me funcionó. Ajá, justo, ¿no? Ah, sí, es que échale tanto, porque a mí era lo que te decía, ¿no? Si no era yo, es la vecina. Sí, en el Así. caso mío, digamos, si yo puedo utilizar y la piel morenita es más resistente, bueno, y se la doy a una persona, es que a mí me funcionó esa dosis. Bueno, pues sí, pero a la otra persona, ¿no? Todos los cuerpos son distintos, ¿no? Hay que ver la resistencia y la tolerancia. Ujú. Sí, ¿no? Justamente. Y fíjate qué triste que todo este conocimiento etnobotánico que ahorita hemos estado hablando de lo que tenían realmente las brujas, pues cuánto de él no se habrá perdido en toda esta cacería, ¿no? En toda esta cacería de mejor yo no digo ni paso el chisme o mi conocimiento a mis generaciones, porque entonces, pues... Si hablo me matan. Ajá, justamente, y no solo a mí, quizá a las generaciones a las que les estoy dejando este conocimiento, si ahorita la situación estaba fea con lo de la Inquisición, imagínate en las posteriores, pues uno podría pensar que cualquier cosa ya era posible, ¿no? Si se sacrificaban personas en nombre de la religión, que era lo mejor que había, lo más bueno y lo más puro, imagínate después qué pasaría. Entonces, pues sí, pobres brujas que guardando este conocimiento, pues fueron muchas de ellas sacrificadas. Pues lo mismo les pasó aquí a los mexicanos, Ajá, ¿no? justo. En el caso de, hace poco tristemente me comentaba un hermanito que está en Huautla de Jiménez, me decía que todos los conocimientos que él tiene, él es digamos, viene de una ascendencia de chamanes y de curanderos y de todo eso, entonces dice que desgraciadamente ya las nuevas generaciones como que no les interesa el saber los secretos, el saber las plantas, rituales y todo eso, como que ya andan en otra cosa y dice, y desgraciadamente, digamos, todo lo que yo sé, ¿a quién se lo transmito? ¿A quién se lo doy? Entonces, es conocimiento que se va muriendo, a final de cuentas, ¿no? Igual que se van perdiendo lenguas, se van perdiendo conocimientos. De todas esas personas, unos no lo dicen por miedo, en su momento no lo hacían por miedo, porque hasta soñar, sí. Hasta contar tu sueño. Sí, hasta contar tu sueño ya era una brujería, entonces imagínate, pues peor tantito cuando realmente lo sabías, ¿no? Y en estos casos muchas veces es, ¿y quién va a proseguir mi linaje? ¿Quién va a proseguir con esta tradición? ¿Quién va a proseguir con este cuidado, con este respeto a la naturaleza, con este cuidado a las plantas, con todo lo que nos tiene que decir? Si no les interesa, entonces es cuando aguas, ¿no? Cuando se empiezan a perder todo este tipo de costumbres y de conocimientos y de hombres sabios. Fíjate qué triste, ahorita que estás comentando eso, en Huautla de Jiménez recordemos que son los niños santos, Los niños los santos. honguitos muy endémicos Sí. de México. Entonces, Mexicano. no solo es que se esté perdiendo, digamos, la tradición de un ritual o una ceremonia, sino todo el conocimiento que se tiene acerca de estos honguitos, que solo se hicieron famosos cuando un estadounidense vino y los estudió. Watson Gordon. Pero en realidad es algo muy mexicano, algo muy Claro. nuestro, y estamos lamentablemente pues perdiendo todo este conocimiento. En algún momento ya las futuras generaciones no sabrán ni de lo que estamos hablando. Así es. Si dejamos que se pierda, no es lo mismo que hoy en día los investigadores agarren y trituren una flor y lo investiguen con el microscopio y lo metan en químicos para ver qué es lo que hace tener propiedades, a que un chamán, como dices tú, te dé la plática y te enseñe esta planta hace esto, te lleva aquí, te lleva, porque una investigación química no le va a decir, esta planta te va a llevar acá, No. jamás. ¿Qué es lo que está pasando si dejamos que esto se pierda? Lo que va a pasar es de que vamos a tener que hacerlo como esta María Sabina, a probarlo, a ver a dónde me lleva.
como la antigüedad, los chamanes de antes, como las brujas, los chamanes, cómo supieron, pues, hay que probarlo, porque esto se está terminando así. Y como te lo decía, la química no te va a decir, si tú comes esto, me arrojó que te va a llevar a tercer plano, pero si comes de aquello, este te va a llevar a otro mundo. No, es imposible. Hay que probarlo. Y si no hay conocimiento, Fíjate que sí, yo no estoy peleada con la ciencia ni tampoco con la parte espiritual, pero sí creo que debería de haber un equilibrio y llega un punto donde yo me he dado cuenta que la ciencia no tiene todas las explicaciones, donde, o sea, la ciencia ya no tiene nada más para dónde hacerse. O sea, no encuentra la razón específica de por qué quizá en estas, bueno, hablando específicamente de las plantitas y los viajes psicodélicos, ¿cómo es que todos podemos llegar a ese lugar, a ese plano, a esos viajes espirituales y estando enfrente de, o sentir que estás enfrente de la divinidad y que haya esa conexión entre la divinidad y tú? Es algo que la ciencia realmente no puede explicar. O sea, porque nosotros químicamente podemos hacer o saber científicamente qué hace ese químico en tu cuerpo, ¿no? Pues va a activar cierto receptor, va a inhibir esta enzima o va a hacer tal cosa y tal cosa, pero, ajá. Y sí, luego, porque es que yo siento que estoy con la divinidad, ¿no? No, y no nada más tú, ¿no? Digamos, en el caso aislado, cuando se hacen estudios, en el caso aislado, bueno, nada más tú, pero cuando son 1000 personas, o sea, es cuando Justo. aguas, aguas, ¿no? Entonces, creo que la otra vez habíamos comentado que la ciencia tiene explicación para lo que ve, para lo que realmente está viendo y lo que está tocando y lo que está sintiendo, ¿no? Pero cuando tú ya cierras los ojos y cuando ya entras en el terreno de la conciencia, ahí ya no tiene explicación. Ya, ¿por qué? Porque ya no lo ve, porque ya no tiene acceso, porque ya es, digamos, literalmente es otra realidad, estamos hablando de otro mundo, estamos hablando de otras circunstancias que hasta ahí, hasta aquí llegó el terreno de la ciencia, ¿no? Hasta aquí, hasta lo físico, hasta lo material, hasta lo palpable, hasta lo que se puede demostrar. Pero ya cuando vas más para allá, ya es otra cosa. Y eso me remonta a lo que decía, que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. ahí sí, Entonces sí, entonces a la ciencia lo que es de la ciencia, ¿no? Pero cuando ya damos un paso más para allá, ahí ya nada tiene que hacer la ciencia, creo sí, yo. ya la ciencia, como dices, no estamos peleados con la ciencia, pero no hay explicación. Hablamos del beleño, hablamos de las plantas que usaban las brujas que te hacen volar, por eso decían que volaban. Hablamos de la acacia, que trae casi el mismo alcaloide, y los de Grecia no decían que volaban. Ujú. Entonces ahí la ciencia podría, oye, si prácticamente es lo mismo, ¿por qué ellos no vuelan y estos sí vuelan? Cada plantita tiene te lleva a donde quiere. Y si hablamos aquí en el continente, aquí en América, la mayoría de las plantas tienen el DMT Ujú. y muchos me llevó a la divinidad. No, me llevó lo vi todo azul y vi un venado azul. No, que el guachomito me llevó. Y la ciencia no explica, si todos tienen el DMT, ¿por qué a todos los lleva a un viaje diferente? Justo. Y sí, lo que decíamos del espíritu de la planta, ¿no? Mm, Que nos lleva también a eso que ya también habíamos platicado, que cada plantita tiene su espíritu y por lo tanto tiene una manera muy singular y particular de mostrarte pues su realidad, ¿no? Entonces, sí es muy dado que con ciertas plantitas, por decir ahorita que tú mencionas el DMT, veas, digamos, la pinta, que son los colores, los mandalas, los fractales, movimiento y demás, o pero ves todo en cámara o lenta. ves todo en cámara lenta o te mueves en cámara lenta, pero recordemos que los que tienen, digamos, mescalina o la psilocibina en los honguitos tienen unos efectos totalmente diferentes. Ya no vemos esta parte de la pinta, sino por decir, como por ejemplo la psilocibina y los honguitos, pues vemos todos estos colores neón y demás. Entonces sí es como esta manera muy particular de cada plantita de llevarte a un lugar específico. Sí, como dice el manifiesto, que la ciencia no puede descubrir la molécula que nos hace llevar a estos.
viajes tan increíbles que se... Pues sí, la ciencia no tiene vivieron. explicación por qué vemos lo que vemos y por qué sentimos lo que sentimos. En esta, estoy hablando del ámbito de ceremonia y Sí, ritual. sí. ¿Por qué llegamos a esos estados tan alterados de la conciencia? No, y bien curioso, ¿no? Porque ahora que lo mencionas, ¿por qué estando en este estado, en este contexto ritualístico, por decirlo así, llegas a ciertos estados y no estando en ese estado llegas a otros? Ajá. O sea, porque no es lo mismo, ¿eh? Sí, cierto. Entonces, digamos, en la cuestión del peyote, cuando no estás en el contexto, existe un gran riesgo, pero muy alto de que te puedas quedar en el viaje con el peyote, con el jicuri. Sin embargo, cuando estás en un contexto netamente ceremonial, que el chamán te va guiando, el riesgo es muy bajo. Entonces, ¿qué tiene que ver él? ¿Qué tiene que ver el contexto? ¿Qué tiene que ver el sonido? ¿Qué tiene que ver los tambores? ¿Qué tiene que ver los cantos? A que no los tengas. Vamos, no hay una explicación científica que me pudiera dar o resolver ese tipo de preguntas, ¿no? Sí, está muy difícil. Y como dices tú, no dejas que el chamán, la era de ahorita, los jóvenes de hoy que no quieren ya ver el estudio, pues está perdiendo. Ujú. Ya no vamos a ver y como decía, que lo que queda es arriesgate y prueba a ver qué pasa. Ya si no despiertas, pues ya no lo pruebo yo. Sí, pues yo creo que ahora la realidad es que los jóvenes prueban muchas cosas con la intención de sentirse bien, ¿no? Y se ha perdido mucho esta parte del ritual ceremonial, de esta conexión espiritual. O sea, realmente la intención de expandir la conciencia, sino como que nada más el consumo de algo que me va a dar un placer momentáneo, como cualquier otra droga, y se pierde esta parte del conocimiento ancestral y de realmente el lenguaje de la plantita y el conocimiento que te quiere transmitir, porque no solo es el placer, es la apertura de la conciencia, porque habríamos dicho que toda esta parte de la ceremonia y el ritual es un proceso de cambio, un proceso de trabajo muy personal y muy individual, y pues a veces eso pues no es tan placentero, Sí, ¿no? hay que recordar que creo que siempre hemos hecho un poquito de hincapié en que cada planta tiene algo que decirte y principalmente la planta te lleva a su mundo. Ujú. O sea, la planta no entra a tu mundo. Tú entras al mundo de la planta y ella te va a llevar a tu mundo interno, que es distinto. Entonces, en el caso del beleño también es una planta que te lleva a su mundo, tiene cierto tipo de experiencias, las cuales no están, no hay muchas referencias documentadas. Sin embargo, al igual que la belladona y al igual que la mandrágora, también te llevan a diferentes partes a diferentes mundos. Vamos, cada planta tiene padre, tiene madre y tiene un mundo y te va a llevar a ese mundo. Cada plantita, ¿no? Igual, tanto en Europa, en el Mediterráneo, en América, como en África, que bueno, ya ahondaremos en las plantas africanas, que Uy, también está, que también es algo muy tremendo, ¿no? Bueno, pues les recordamos nuestras redes sociales, que es Armenta Ceremonial en TikTok, YouTube, Instagram y Facebook. Les vamos dando las gracias por su tiempo, que después de la salud y la vida es lo más importante, porque es algo que nunca se va a recuperar, y el habernos concedido este tiempo para nosotros de verdad es muy significativo. ¿Algo más que quieras agregar? No, que nosotros somos la cura y somos la enfermedad. Exacto. Perfecto. las plantas no son malas, nos llevan a su mundo. Hay que recordar eso. Hay que recordar y hay que cuidarlas. Hay que cuidarlas porque estaban antes, están hoy y van a estar después. Hay que recordar que si han podido sobrevivir a la pandemia y a la invasión de los humanos, algo bueno tienen que decirnos. Adiós. ¡Ajo! ¡Ajo! Ajo.